Hola a todos. El día de hoy trabajaremos los enlaces atómicos. Un enlace químico es la interacción física que mantiene unido a los átomos y se explica según tres modelos básicos: el modelo atómico iónico, el covalente y el metálico. Las fórmulas químicas expresan el tipo de átomos que se presentan en un compuesto y su proporción, es decir, cuántos átomos de cada elemento hay en esa interacción. La primera interacción que veremos es la del enlace iónico. En este enlace existe una transferencia de electrones, es decir, hay un átomo que va a ceder mientras otro va a adquirir electrones. Se forman iones positivos, llamados cationes, y iones negativos, llamados aniones. La diferencia de electronegatividad, que es la fuerza con que los átomos de los diferentes elementos pueden atraer hacia sí mismos electrones de otro elemento, tiende a ser mayor a 2. Estamos hablando de un elemento muy electronegativo con un elemento con muy baja electronegatividad, por lo que esta diferencia va a ser mayor que 2. El resultado entre la diferencia es mayor o igual que 2. Se forman entre un elemento metálico y un no metálico, generalmente, ¿sí? Un ejemplo de este tipo de uniones es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. El cloruro de sodio está formado por sodio y cloro. Para poder representar este tipo de enlace, lo que primero tenemos que hacer es determinar los electrones de valencia, es decir, cuáles son los electrones que participan en la unión química. ¿Cómo los determinamos? Realizando la configuración electrónica de cada elemento y marcando su configuración electrónica externa. Recordemos que la configuración electrónica externa es el último nivel de energía alcanzado o el último nivel de energía con electrones. Tenemos que realizarlo sobre cada uno de los elementos que intervienen en la formación de este compuesto, en este caso, sodio y cloro. Vamos a colocar por un lado el sodio y por el otro el cloro. Podemos ayudarnos con la tabla periódica y buscar el sodio, que contiene 11 electrones. El número atómico del sodio es el 11 y por ende va a contar con 11 protones y 11 electrones. La configuración electrónica se da con los electrones, por eso es configuración electrónica. En el nivel 1s, 2 electrones, 2s, 2 electrones, 2p, 6 electrones y finalmente en nivel 3, S, 1 electrón. 2, 4, más 6, 10, más 1, 11. El cloro, por otro lado, contiene 17 electrones o 17 protones, ya que su número atómico es 17. Va a tener 17 protones y 17 electrones. Al realizar la configuración electrónica vemos que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 2 más 2, 4, 4 más 6, 10, 6 más 2, 12, 12 más 5, 17. Ya tenemos las configuraciones electrónicas correspondientes a cada uno de los elementos, pero además debemos de marcar la configuración electrónica externa. Esto que hicimos es la configuración electrónica. Y debemos marcar la configuración electrónica externa, es decir, el último nivel de energía. En el caso del sodio, el nivel 3. 3S1. La configuración
electrónica externa es 3s1. En el caso del cloro, tomamos los dos subniveles del último nivel. Configuración electrónica externa va a ser 3s2, 3p5. Ahora, debemos determinar los electrones de valencia de estos dos elementos. Los electrones de valencia serán los del último nivel y serán los que intervengan en la configuración electrónica. Para el sodio tenemos el nivel 3, subnivel S, con un solo electrón. Este solo electrón, un electrón, será quien intervenga en la formación del compuesto, por lo que los electrones de valencia del sodio son un electrón, mientras que el cloro tiene 3s2, 3p5, nivel 3, subniveles S y P, y como electrones tiene 2 más 5 en el subnivel P. Es decir, que va a tener 7 electrones de valencia. 7 electrones que se van a poner en juego a la hora de realizar una unión química. Una vez que determinamos la cantidad de electrones de valencia, vamos a pasar al paso 2, que es representar la estructura de Lewis de cada elemento, sabiendo entonces cuántos electrones hay en la última capa. Dijimos que el sodio tenía un electrón de valencia, que lo representamos en su estructura de Lewis con una X, mientras que el cloro tenía 7 electrones de valencia, que los podemos representar, por ejemplo, con 7 puntos. También podríamos utilizar 7 cruces, pero como para diferenciarlos vamos a usar uno cruces, el otro puntos. Recordemos que la estructura de Lewis no es más que la representación gráfica del último nivel de energía. Una vez que reconocemos o que tenemos las estructuras de Lewis marcadas, vamos a reconocer los átomos intervinientes para así confirmar el tipo de enlace. Nosotros podemos tener y decir que el cloruro de sodio es un enlace iónico, pero debemos confirmarlo, debemos determinar si realmente conforman un enlace iónico. ¿Cómo lo hacemos? Primero, debemos determinar qué tipo de qué tipo de átomos son, su clasificación y además calcular la diferencia de electronegatividad. Por ejemplo, el sodio se encuentra en la tabla periódica en el lado de los metales. El sodio es un elemento metálico y posee una electronegatividad que lo vamos a encontrar en la tabla periódica, en este caso de 0,9. En esta tabla periódica nos dice que la electronegatividad es 0,9. Otras tablas periódicas pueden tener otros valores que rondan en realidad el 0,9 o 1 directamente. Vamos a colocar la que aparece en esta tabla periódica. Recordemos además que la electronegatividad no tiene unidades. El otro elemento que tenemos es el cloro, que pertenece al grupo de los no metales, porque se encuentra en esta zona, y cuya electronegatividad es 3. Es un no metal con una electronegatividad igual a 3. Ahora, ya sabemos que tenemos, por un lado, un metal y un no metal. Esto nos puede decir que estamos hablando de una unión iónica, que generalmente se conforma o se forma por
entre elementos metálicos y no metálicos. Pero además debemos calcular la diferencia de electronegatividades. ¿Cómo se hace esto? Restando los valores. La electronegatividad del cloro, que es 3, es el mayor, menos la electronegatividad del sodio, que es 0,9. Esta diferencia, este resultado, nos va a dar 2,1. Y dado que los enlaces iónicos en la diferencia de electronegatividades es mayor o igual que 2, con este resultado podemos decir que se está tratando de un enlace iónico. Tanto por la diferencia de electronegatividades como también por la formación de los compuestos, un metal y un no metal. Una vez que confirmamos que se trata de un enlace iónico, vamos a realizar la estructura de Lewis transfiriendo los electrones que corresponden para que ambos alcancen la estabilidad. ¿Cómo van a alcanzar la estabilidad los elementos? Los elementos que cedan electrones van a ceder tantos electrones para poder parecerse al gas noble del periodo anterior, mientras que los que reciban no solo van a completar su octeto, sino que también se van a parecer al gas noble del mismo periodo. Nosotros tenemos el sodio y el cloro. El sodio tiene un solo electrón en su último nivel, mientras que dijimos que el cloro tenía 7. Si nosotros transferimos este electrón hacia aquí, ¿qué va a pasar? Volvemos a la tabla periódica. Y observamos. El sodio con 11 electrones está en el periodo 3. Si yo le quito un electrón, va a obtener la misma cantidad de electrones que el gas noble del periodo anterior. El gas noble del periodo 2 es el neón con 10 electrones en su estado fundamental. Mientras que el cloro, que tenía 7 electrones, con un electrón más cumple con la regla del octeto y además alcanza la estabilidad porque se va a parecer al argón, que tiene 18 electrones en su último nivel y es estable. Ambos, ¿sí?, en esta transferencia de electrones quedan estables. El primero, el sodio, al deshacerse de su electrón, va a contar con 10 electrones y se va a parecer al neón. El cloro, al recibir ese electrón, va a contar no solo con su octeto completo, es decir, con 8 electrones en su última capa, sino que con 18 electrones en total, pareciéndose al gas noble más cercano a él, que es el argón. Finalmente, vamos a formar los iones correspondientes, es decir, el sodio perdió un electrón. Al perder un electrón, quedó con mayor carga positiva. Hay una diferencia entre los electrones que tenía antes y los que tiene ahora. Es decir, hay una diferencia entre los protones que tiene, va a continuar con 11 protones y con 10 electrones, por lo que su carga va a ser positiva y se va a convertir en un catión. Por otro lado, el cloro, que no solo tenía 7 electrones, sino que ahora va a tener 8 en su última capa, vamos a colocarlo así, así los podemos diferenciar, sino que se va a quedar con una carga negativa. ¿Por qué? Porque estable, cuando estaba estable, o cuando estaba neutro en realidad, porque ahora está estable, pero cuando estaba neutro tenía 7 protones, 17 protones y 17 electrones. Ahora tiene 18 electrones y 17 protones, por lo que su carga será negativa. Si es un ion negativo, es un anión. Esta es la formación de iones del compuesto. Acá arriba se colocan tantas cargas negativas como electrones haya cedido este átomo y
tantas cargas negativas como electrones haya adquirido el átomo que es un anión en este instante. Así es como se forman las uniones iónicas. Ahora vamos a ver cómo se forman las uniones covalentes.